Bueno, entonces vamos a hablar de sistema circulatorio. Y cuando hablamos de sistema circulatorio, pues vamos a hablar en este caso de las arterias. Cuando hablamos de arterias, estamos hablando de aquellas estructuras que van a transportar qué tipo de sangre. Rica en oxígeno. Exceptuando la pulmonar Oxigenado. oxigenada. Listo. Las arterias normalmente van a transportar sangre rica en oxígeno y sangre rica en nutrientes. ¿Y las arterias llegan o salen del corazón? Salen del corazón. Salen del corazón. Y Salen salen del corazón. específicamente de qué estructura. Ventrículos. Salen de los ventrículos. Entonces, al corazón van a llegar venas que van a transportar sangre baja en oxígeno y sangre baja en nutrientes, teóricamente, ¿no? Del corazón, por ejemplo, la sangre llega a través de qué estructuras, a través de qué Bien. cavidades llegan. ¿Cómo, profe? La sangre venosa llega a qué estructura del corazón. Aurículas y atrios. Llega a los atrios. Recuerden que los atrios son las cavidades superiores que tiene el corazón. Ahí llega la sangre. La sangre pasa a qué cavidades. ¿Pasa de atrios a dónde? Ventrículo. Ventrículos. Listo. ¿Y a través de qué estructuras? Y válvulas. ¿A través de qué? De las válvulas. Entonces pasamos. Paso del atrio al ventrículo a través de unas valvas, que sería la del lado derecho, sería la tricúspide, y la del lado izquierdo sería la bicúspide. Muy bien, entonces del ventrículo izquierdo pues va a salir la principal arteria, que es la arteria aorta, Aorta. que en esta primera parte pues correspondería a la arteria aorta ascendente. O sea que el corazón lo que hace es bombear la sangre que ha cumplido un proceso de oxigenación a nivel de los pulmones. Sin embargo, aquí toda norma tiene una excepción. Del atrio del ventrículo derecho sale una arteria que es el tronco pulmonar, que me va a formar las dos arterias pulmonares, la derecha y la izquierda. Y esta es la única arteria que va a llevar sangre venosa, al igual que las venas pulmonares que van a llegar aquí al atrio izquierdo, son las únicas que traen sangre arterial. ¿Listo? Entonces, eso ustedes ya lo tienen claro. Entonces, ese es digamos, como la estructura. La sangre llega al corazón a través de venas, a través de una arteria, se va a los pulmones, se hace un proceso de intercambio gaseoso, regresa vía venas, porque las venas son las que llegan al corazón. En este caso, las venas pulmonares, que son 4, van a transportar sangre arterial, y a través de la aorta ya la sangre se distribuye hacia todo el cuerpo, y desde la periferia vuelve y se hace un intercambio y vuelve y llega acá, y así se la pasa todo el tiempo. Entonces aquí vemos es un esquema de cómo la sangre comienza a circular. Entonces va a llegar hacia el corazón a través del atrio
derecho, luego pasa al ventrículo derecho, luego sale, se va hacia los pulmones, regresa nuevamente y todo este flujo es el que se está manejando de manera constante. Entonces va a los pulmones, regresa, pasa la sangre, vuelve y sale, el corazón pone a circular todo esto. Entonces este es el esquema. Recuerden que nosotros hablábamos que en el corazón tenemos dos tipos de circulación. ¿Cuáles son? Menor y mayor. Menor. Tenemos una la menor, sistémica. una mayor, tenemos una Pulmonar y sistémica. pulmonar y sistémica, o tenemos una venosa y una arterial. ¿Listo? Entonces hablamos que el corazón se divide en dos mitades. Una mitad, por ejemplo en este caso, sería una mitad izquierda, perdón, una mitad derecha este primer círculo y una mitad izquierda este segundo círculo. Porque recuerden que en el corazón la mitad derecha es la circulación menor, pulmonar o venosa, y la mitad izquierda es la circulación sistémica mayor o arterial. Entonces, ¿qué sucede? Del corazón, aquí tengo cómo se llama esta estructura. ¿Cómo se llama? La pulmonar. Tronco pulmonar. El tronco pulmonar, que me va a dar las dos arterias pulmonares. Ellas se van, llegan a los pulmones. Aquí tenemos los sacos alveolares. ¿Esta qué sería? ¿La vena o la arteria? Vena, profe. ¿Seguro? Esa es la arteria. La arteria, ¿no? Esta es la arteria. Arteria, profe. Ya, esta es la arteria. Y esta es la vena. ¿Listo? Se hace el intercambio. Salen las venas pulmonares y que van a llegar acá. Míralas aquí, que son 4. Superior e inferior para cada pulmón. Y van a llegar al lado izquierdo y ya lo que ustedes conocen. Entonces, esto es lo que sucede acá. Entonces tenemos la vena. La arteria pulmonar llega. Bueno, si en este caso fuera, pues, si estuviéramos hablando del pulmón. Llega la arteria. El vaso grande se llama arteria. Luego hay un vaso más pequeño que se llama arteriola. Y luego voy a tener una estructura que se llama la red capilar, donde va a tener una red capilar arterial y una red capilar venosa, y allí se hace el intercambio de gases entre oxígeno y CO2 de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Las arterias y las venas tienen unas características. ¿Qué características ustedes pudieron ver, o qué características los que tuvieron la oportunidad de hacer el anfiteatro y los que no creen que tienen las arterias en relación con las venas? Las arterias son más gruesas. Las arterias son más gruesas. ¿Qué más? El color. El Más color. aplanadas las venas, ¿no? Las venas son más aplanadas. ¿Qué otra cosa? En las venas se sienten unos gránulos, como algo así similar. ¿Cómo? Ah, sí, que en la estructura de las venas se sentía algo durito dentro, que era sangre, como, sí, de sangre. Y la sangre que estaba allí. ¿Qué otra cosa podemos hablar de la estructura de ellas? ¿Qué pasa cuando cogíamos una arteria y la colapsábamos? No volvía a la normalidad, se quedaba así. La volvía otra vez a su tamaño original. ¿Qué pasaba con la vena? La vena no. La vena ya estaba colapsada. Resulta que las venas, como las venas van llevando la sangre de la periferia al centro, ellas tienen unas válvulas internamente que permiten que la sangre, cuando suba, no se retorne.
Por ejemplo, la sangre que va de miembros inferiores y miembros superiores, la sangre venosa o las venas que llevan sangre, van en contra o en favor de la gravedad. En contra. Van en contra de la gravedad. Entonces, ¿qué sería lo más lógico que pasara con la sangre si no hubiese Pero estas una válvulas? pregunta. Decime. Una pregunta, por lo menos en la venosa, en la parte inferior, ¿hay qué músculos ayudan para hacer esa constricción? Por lo menos antes de llegar, antes de la rodilla, en esa zona, ¿cómo se hace para ordeñar o para que esa sangre remanente vuelva y suba? ¿O es solamente la bomba plantar? No, vos tenés aquí, si no estoy mal, no recuerdo bien ahorita, la sangre de miembros inferiores va de profundo a superficial y la sangre de miembros superiores va de superficial a profundo. No recuerdo bien y pues sí quiero que lo tengan allí presente porque, o sea, reviso bien y les confirmo eso. ¿Qué pasa? La sangre cuando va de miembros inferiores, los músculos de la parte posterior de la pierna, que recuerden que es donde tengo más volumen de músculos, la sangre va pasando. Como las venas tienen unas válvulas, entonces ya van generando como un empuje positivo. Bueno, en este caso sería negativo porque va en contra de la gravedad para poder generar ese volumen de sangre que estoy llevando allá. Entonces, al pasar, los músculos van a tener esa capacidad de ejercer una presión para poder permitir el bombeo de sangre. Por eso, las venas, en este caso, de miembros inferiores, tienden a dilatarse cuando hay esa dificultad para el retorno venoso. Pero recuerda algo, que como el corazón está bombeando la sangre, él va a llegar hasta la periferia y va a haber algún nivel de empuje dado por esa misma dinámica de la contracción del ventrículo izquierdo para generar nuevamente el retorno. Por eso la sangre va en ese sentido. Sin embargo, a nivel de cabeza y cuello, la sangre venosa va en contra o a favor de la gravedad. En contra, ¿no? Si vamos hacia el cerebro, también iría en contra. Ojo, la venosa. No, a favor. ¿Quién dice algo contrario? La venosa no va en contra. No sé. Yo creo que en contra, profe, No. porque Viene a favor. o sea, Pero acuérdate que la sangre venosa viene a partir de dos venas grandes. Una, muy importante, que es la vena yugular interna, que se forma ¿dónde? El foramen yugular. Del foramen yugular. Y al foramen yugular que está llegando. ¿Qué está llegando al foramen yugular? ¿Qué llega al foramen yugular, chicos? Recuerden que al foramen yugular están llegando unos senos, que es el seno sigmoideo, el seno transverso y luego el seno sagital superior. Esos senos están recogiendo la sangre del encéfalo y la están llevando hacia el foramen yugular. Por eso la sangre de cabeza y cuello va a favor de la gravedad y no en contra. La que va en contra es la sangre arterial. ¿Listo? En términos de las capas, aquí yo puedo ver que la capa muscular de la arteria va a ser menor que la capa muscular de la vena. Por eso la característica que tiene la arteria en comparación con la vena. ¿Listo? Entonces, internamente, la arteria va a tener este espacio que se llama la luz o el lumen de la arteria. Esta estructura se puede ver
cubierta o recubierta por un tipo de tejido o un tipo de elemento. ¿Qué se puede presentar allí? De lo que ustedes han visto. ¿Cómo? ¿Selecciona esta pregunta, la placa de ateroma? Aquí en la parte interna yo voy a tener placas ateromatosas que se van a acumular aquí. ¿Listo? Entonces estas placas ateromatosas, al estar en la parte interna de la arteria, me va a generar una patología que se llama la ateroesclerosis. Y como consecuencia de la ateroesclerosis, yo puedo presentar una rigidez en la parte externa y a eso le voy a llamar una arteriosclerosis. ¿Listo? Entonces, como consecuencia de una ateroesclerosis, tengo una arteriosclerosis. ¿Listo? Entonces aquí vemos pues las estructuras internas que ya la habíamos visto ahorita. Y esta parte es la que se altera por lo que ya les expliqué. Las arterias pueden presentar una dilatación de su estructura y a esa dilatación la vamos a conocer con el nombre de aneurisma. O sea que toda dilatación que tenga una arteria se llamaría aneurisma. ¿Y cómo se llama la dilatación que tiene una vena? Entonces una arteria va a tener aneurisma. ¿Y una vena, cómo se llama la dilatación de ella? Varice. Muy bien, entonces aquí, pues esto es más de lo que ya habíamos hablado. Entonces mire, la sangre pasa, hay unas válvulas, entonces lo que hace es que recogen la sangre para que ella no se devuelva. Entonces esto es lo que pasa, hay una presión que ejercen los músculos sobre el vaso sanguíneo, entonces la sangre pasa, las válvulas se abren, sigue la sangre subiendo, se cierra para evitar el retorno en contraflujo de la sangre. Muy bien. Entonces listo, llegamos al corazón. Entonces del corazón sale ¿qué arteria? La más importante que vemos, Aorta. la arteria aorta. Entonces la primera porción de la aorta, vamos a ponerlo con otro color, se llama la aorta ascendente. Entonces de la aorta ascendente, luego voy a tener una estructura que la voy aquí a señalar, se llama el arco o callado aórtico. Y de ese arco o callado aórtico voy a tener hacia la parte posterior e inferior esta parte de la aorta que se llama aorta descendente o aorta torácica, que al atravesar el diafragma pues se llama de una forma distinta. Del arco hacia el lado derecho voy a tener esta estructura que se llama el tronco brachiocefálico, que va a estar al lado derecho. Y de ese tronco brachiocefálico voy a tener esta primera arteria que veo aquí, que se llama la arteria carótida común derecha, y esta arteria que se llama la arteria subclavia. Entre las dos voy a tener este tronco que se llama el tronco este que es el tiro cervical, porque esta es la arteria vertebral. Hacia el lado izquierdo voy a tener esta primera arteria que corresponde a la arteria carótida común izquierda, y luego voy a tener
la arteria subclavia. Y de ahí va a tener esta primera ramita que sería la vertebral y el tronco tiro cervical del lado izquierdo. ¿Listo? ¿Se llevamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces la aorta, bueno, de aquí sale de la carótida común, ella asciende por el cuello, y espero no equivocarme diciendo esto. La que me va a dar, ella asciende, y la que me va a dar ramas en el cuello y en la cara corresponde, perdón, corresponde a la arteria carótida externa. Y la que no da ramas en el cuello, o sea, que ingresa a través de un foramen que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama ese foramen? Carotidio. Orificio inferior del canal carotidio. Por allí ingresa la arteria carótida interna. ¿Listo? Que si la ves en un esquema, la vas a encontrar de forma diferente. ¿Qué quiere decir? Que la externa la vas a encontrar como posterior y la interna la vas a encontrar, perdón, la interna la ves posterior y la externa la ves anterior, porque ella pues entra y va a dar su ramita a la interna. Entonces esta posiblemente es la confusión que normalmente se suele presentar, porque pensaríamos que la interna es la que está anterior y la externa es la que está posterior, pero no, es lo contrario. ¿Listo? Qué pena molestarlo. ¿Puede volver a ¿Me puede repetir esto, por favor? repetir el nombre del foramen por donde entra la interna? Ya te hago el esquemita para que ustedes lo tengan presente. Aquí tengo este orificio y aquí tengo este otro orificio. Aquí voy a tener el canal carotidio y este orificio se llama el orificio inferior del canal carotidio. ¿Listo? Y en la parte superior voy a tener el orificio superior del canal carotidio. ¿Qué sería este? Y si por aquí entra la arteria carótida interna. ¿Listo? ¿Lo entendieron? ¿Les queda claro esa parte, chicos? Sí, señor, profe, muchas gracias. Bueno. Entonces, esto es ya repaso porque ustedes ya lo han visto. Las arterias coronarias, ¿de dónde se forman? ¿De qué estructura? De la aorta ascendente. De la aorta. Entonces aquí tengo la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que esa parte pues ya la vimos, ya sabemos cuáles son sus ramas. De la izquierda tengo la interventricular anterior, voy a tener la circunfleja, la marginal izquierda. De la derecha pues voy a tener su marginal derecha, la interventricular posterior, etcétera, etcétera. Esto es repaso porque ustedes lo saben. A nivel del abdomen, entonces, ¿qué sucede con la aorta? La aorta cambia de nombre cuando atraviesa ¿qué estructura?
El diafragma. Hiato aórtico. Yo aquí tengo el diafragma. Entonces el diafragma va a tener un orificio que nosotros le vamos a llamar ¿cómo? Hiato. El hiato aórtico. Entonces, cuando la aorta que está pasando por el tórax, la llamamos aorta torácica o aorta descendente, cuando llega al abdomen, entonces se va a llamar aorta abdominal. ¿Listo? Y a nivel del abdomen, pues va a comenzar a dividirse en diferentes estructuras. ¿Cuáles son las dos primeras ramitas que ella va a dar cuando atraviesa el diafragma por medio del hiato aórtico? Arterias frénicas. Las frénicas. Las arterias frénicas, pero ¿cuáles? ¿Las superiores o las inferiores? Inferiores. Las inferiores porque van a estar por debajo del diafragma. Luego me va a dar un tronco. Este tronco que tengo aquí. ¿Cómo se llama ese tronco? Tronco celíaco. El tronco celíaco. Y el tronco celíaco me va a formar 3 arterias. ¿Cuáles son? La gástrica izquierda, La hepática común. común y la esplénica. Esplénica. Lienalo-esplénica. ¿Listo? La aorta sigue descendiendo, pues me va a dar más ramas. Por ejemplo, hacia los riñones, ¿cómo se llaman las arterias que da? Arteria renal superior. Arteria renal. Superior e inferior. Me va a dar las arterias renales. Ella sigue descendiendo y me va a dar unas que se llaman gonadales en términos generales, pero que si es un hombre, ¿cómo se llamarían? Testiculares. Testiculares o ováricas. No, si es un hombre es testiculares. ¿Y si es una mujer? Si es mujer, ováricas. Pero en general, si yo, o sea, no tengo claro el sexo de la persona, yo le puedo decir gonadales. O sea que si yo no veo sus genitales, pues no. Ahora, pues si yo excavo y veo que tiene un útero, pues sería obviamente una mujer y pues no serían testiculares, sino arterias ováricas. Luego ella me va a dar una arteria grande, que la tengo aquí, que esa arteria me va a irrigar el lado derecho del sistema digestivo. ¿Cómo se llama? Mesentérica superior. Mesentérica superior. Y antes de que ella se bifurque, hay una arteria. ¿Cómo se llama? Que me irriga la otra mitad del sistema digestivo. ¿Cómo se llama esa? Mesentérica inferior. Mesentérica inferior. Muy bien. ¿Ustedes sienten que es más fácil entender la teoría si previamente hemos visto la práctica? ¿O les parece mejor si primero se ve la teoría y luego la práctica? Yo pienso que es mejor la teoría y luego la práctica, profe. Yo también pienso igual. Listo, entonces acá tenemos esta, ¿cómo se llama? Esta parte y esta parte. Aorta ascendente. La primera es, específicamente sería el callado aórtico y esta sería la descendente. Entonces aquí tengo unas arterias que se van a ir a unos espacios que están entre las costillas y están en la parte posterior. Entonces las que van hacia arriba, hacia los 3 primeros espacios, corresponden a las intercostales posteriores superiores. Y las que están hacia abajo son las intercostales posteriores inferiores, que son ramas de la aorta. ¿Listo? Aquí tengo los bronquios, entonces tengo las arterias bronquiales. Y la que me va a irrigar el esófago, aquí la veo, mírela, sería la esofágica,
que son ramas ¿de dónde? De la aorta descendente. Profe, una pregunta, las intercostales posteriores, superiores e inferiores son ramas de la aorta ascendente o La es que no primera entiendo? serían del arco, las superiores son las del arco y las inferiores serían las de aorta descendente. Ah, bueno, listo, ¿Listo? gracias. Sí. Entonces aquí tenemos esta arteria que sería, estoy al lado derecho, entonces si estoy al lado derecho, ¿de dónde saldría esta estructura? ¿Cuál sería como la parte principal de donde viene? ¿Cómo se llama? Tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico. ¿Listo? Entonces del tronco brachiocefálico es la estructura grande donde me va a salir. Entonces, de ahí que me sale una primera rama, que es la subclavia, que es esta, y luego ella se va a continuar como axilar. Y recuerden que la axilar, ella cuando se ve plexo braquial, nosotros decimos que es la que nos permite la ubicación de los fascículos del plexo braquial. Y luego se continúa como braquial. O sea, estamos hablando de las estructuras grandes, ¿no? Bueno, entonces, luego de la braquial, ¿qué continúa? La Según lo que, radial y la unal. entonces Radial yo y la tengo ulnar. a la altura, esa sería la braquial, y aquí a la altura de esta fosa, que sería la fosa, bueno, le dicen la fosa cubital, pero pues también se podría llamar la fosa ulnar. Ella se va a bifurcar en dos principales. Una que se hace lateral, que corresponde a, ¿cómo sería? Radial. Radial. La radial, y una que se hace medial corresponde a La ulnar. La ulnar. la ulnar. Entonces, Profe, una pregunta. dámelo. ¿Me puedes volver a repetir de dónde sale la axilar? ¿Me puedes mostrar el diagrama? Qué pena. La axilar es la continuación de la subclavia. Y la subclavia, recordad que viene, la del lado derecho, viene del tronco brachiocefálico. Es que yo había leído que, no sé si me corrige si no es así, la axilar empieza en el primer ángulo de la primera, o en el ángulo de la primera costilla, ¿sí? En el ángulo de la primera costilla. Pero tira, lo que pasa es que el ángulo está posterior. O sea, si viene, o sea, sí se toma como referencia de ella, pero ella cuando pasa, está pasando por la región que conocemos como la axila, que es esta. Profe, yo tenía entendido lo mismo que el compañero en la lectura que hizo. Por eso, esta es la axilar aquí. Lo que pasa es que acá arriba tengo, esta es la clavícula, y recuerden que por debajo de la clavícula me está pasando la primera costilla, que es esta. Pero el pedacito que voy a encontrar por debajo del borde de la porción medial de la cara inferior de la clavícula corresponde a la subclavia. O sea que la axilar sí está pasando por debajo de la clavícula. Porque si recuerdan, mira, para que lo entendamos bien y nos vayamos a perder. Aquí yo tengo el trapecio. Sigamos acá la clavícula y aquí tendríamos el esternón. ¿Listo? La arteria, ella pasa por aquí y esta sería subclavia. Pero si sigo acá, esta va a ser la axilar, porque recuerden que aquí tengo, ¿cómo se llama la estructura nerviosa que está entre el escaleno anterior y medio?
¿Cómo se llama? Aquí yo tengo el plexo braquial. ¿Listo? Que está pasando por aquí. Y la arteria axilar es la que me permite la ubicación de los fascículos. Pero los fascículos yo la voy a encontrar aquí. Por debajo hay una porción de la clavícula que se llama la porción infraclavicular. Entonces, que se forme desde aquí, sí, sí está bien. Lo que pasa es que por el esquema yo la estoy viendo aquí, porque les estoy dando como referencia que tiene una relación directa con el plexo braquial. No sé si la explicación que te doy, o sea, no es que esté diciendo que ella se forme aquí, o sea, no estoy diciendo que sea aquí, sino que te estoy diciendo que este es el recorrido que ella hace porque esta región se llama la axila. Y cuando pasa por la axila se llama axilar. Y la primera porción de ella, luego de salir del tronco brachiocefálico, es la subclavia. O sea que toda esta parte corresponde al axilar. Listo, profe, gracias. Ahora, porque es que el ángulo de la primera costilla está Gracias, profe. atrás. Acuérdate que el ángulo está entre la cabeza y el cuerpo de la costilla y está en la parte posterior. O sea que si espacialmente lo estoy ubicando, sí está allá, sino que está muy atrás. O sea, no es decir que está directamente relacionado con el ángulo de la primera costilla porque ella está muy atrás. Profe, entonces, venga, qué pena molestarlo. Me disculpa. Con un circulito usted puede hacer en dónde, o sea, en ese dibujito, dónde sería entonces el tronco brachiocefálico y desde dónde iría ¿la qué? La axila. Qué vergüenza. Mira, aquí estaría el tronco brachiocefálico, por aquí. ¿Listo? Esta primera ramita corresponde a la subclavia. Y en términos macros, aquí, esto correspondería al axilar. Sino que lo que les digo es que a la altura del plexo braquial, que sería esto de color amarillo, aquí hay una porción que es la infraclavicular. Y esa porción infraclavicular tiene unas estructuras que se llaman los fascículos. Entonces, los fascículos, la ubicación de ellos, que son medial, lateral y posterior, toman como referencia el recorrido que está haciendo la arteria axilar entre desde la subclavia hasta la arteria humeral. O sea que esto que está en negro sería el recorrido de la arteria axilar. Porque es que el plexo pasa por aquí. Está pasando por debajo de la clavícula. Entonces, por eso la explicación. Vale, profe, mil gracias. ¿Listo? Bueno, entonces de aquí ya se continúa como braquial, que es medial, y va a pasar entre los músculos bíceps braquial y braquial, luego a la altura de la fosa cubital, como le llaman, ella se va a bifurcar en dos. Una lateral, que se va sobre el primer dedo, que sería ¿qué arteria? Radial. La arteria radial, y la medial sería la ulnar. Entonces, en la mano yo voy a tener algo que se llama los arcos palmares. Entonces, el profundo depende de la arteria radial y el superficial depende de la ulnar. Obviamente, la ulnar en el arco palmar superficial hace anastomosis con la rama superficial de la arteria radial. Y en la parte profunda, tanto la rama profunda de la radial y la ulnar hacen anastomosis. ¿Listo? Profe, ¿puede repetir eso último, por favor? ¿Qué te repito? Lo de los palmares. O sea, el arco profundo
El arco profundo, míralo aquí. El arco profundo depende de la radial, o sea, el mayor aporte lo hace la radial. Y el arco palmar superficial depende en mayor volumen de la ulnar. Pero tanto la ulnar como la radial hacen anastomosis. O sea, Profe, y entonces, ¿cómo sería la unión entre las vénulas y la...? no, eso es unión de arterias. Ah, ok. Pero también, o sea, ¿Hay anastomosis ¿sería lo mismo para arteriovenosa? las Sí. venas? Sí, claro. Lo que pasa es que acuérdate que las venas, ellas se forman de unos capilares que luego vienen de estos arcos para luego formar para cada arteria sus dos venas correspondientes. Y acordate que las basílica y la cefálica se forman de arcos superficiales, de plexos venosos superficiales, y las radiales y las ulnares de plexos venosos profundos. Entonces, mira, acá tenemos. ¿Qué tronco es este, chicos? Brachiocefálico. Este es el brachiocefálico, ¿listo? Entonces, si es el brachiocefálico, esa corresponde a La Carótida común. ascendente. carótida común, pero ¿de qué lado? Esa ¿Derecha? sería derecha, creo. Del lado derecho, muy bien. O sea que este pedacito corresponde a qué arteria? Axilar, ¿no? Sí, La sí, vamos subclavia. desde ahí. No, la Subclavia. subclavia. Y acá, Ah, ok. este pedacito, esto que se va a señalar acá es la Axilar. 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 Entonces aquí ya voy a tener el tronco tirocervical y aquí voy a tener la arteria vertebral. Y la arteria vertebral asciende por unas estructuras propias de las vértebras cervicales. ¿Cuál es esa estructura propia, característica de ellas? ¿Cómo, profe? ¿Puede volver a ¿Cómo se repetir? llama la estructura que es característica de las vértebras cervicales por las cuales asciende la arteria vertebral? ¿El agujero vertebral? Foramen transverso. ¿Listo? Entonces la arteria vertebral, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ascienden, ingresan por el foramen magno, van a llegar al puente y se va a llamar arteria basilar. Y luego la basilar se va a continuar como cerebral posterior. Muy bien, entonces acá tenemos de las subclavias unas arterias que van a ir hacia la pared posterior del esternón, o sea, lo voy a ubicar lateralmente y en esa región, que serían las torácicas internas, que si fuera mujer se denominarían mamarias internas, y que ellas son las que me van a formar las arterias intercostales anteriores. ¿Listo? Entonces acá llegamos al cuello. Entonces esta arteria, esta que tengo aquí, se llama ¿cómo? Carótida común. Carótida común. Esta sería ¿cuál? Externa. Esa sería la externa, La externa. ¿Por qué sé que la externa? porque tiene ramas en la cara, ¿no? Porque tiene cara en la cara. Y está anterior a la interna. Y acá sería la interna. Interna. ¿Listo? Entonces mira la diferencia que hay aquí. Profe, específicamente, ¿por qué músculos estaría pasando eso? Qué vergüenza. Discúlpeme la curiosidad.
pasaría ¿qué? ¿En donde tiene ¿Me ubicado preguntas por este músculo y por este músculo? Sí, profe, qué vergüenza. Este músculo, el que está en la parte inferior, se llama, les doy una pista. Él tiene un tendón aquí intermedio y aquí tiene un tendón intermedio. El de arriba es un músculo suprayoideo y el de abajo es un músculo infrayoideo, que tienen un tendón intermedio. ¿Cómo se llaman los músculos que tienen un tendón intermedio? A ver, Camilo, ¿de acuerdo? Los músculos que tienen un tendón intermedio se llaman digástricos. Entonces, este primer músculo se llama el homoioideo, con su vientre inferior y su vientre superior, y ese siguiente músculo se llama el digástrico, con su vientre posterior y su vientre anterior. ¿Listo? Entonces, de la carótida externa voy a tener una que se llama la tiroidea superior, que es esta que señalo aquí, que me va a irrigar ¿qué? La glándula tiroides. Voy a tener otra que se llama la facial, que es esta. Y luego voy a tener una que está por debajo de ella, que se llama la lingual. Hacia la parte superior voy a tener la maxilar, que me va a dar diferentes ramas a nivel de la cara. Y una que se va a hacer posterior, que es una rama de la externa, que es la occipital. Bueno, entonces, aquí voy a tener esta arteria que señalo aquí, corresponde a ¿cuál? ¿La externa o la interna? Esa es la externa, ¿no, profe? Esa es la externa. Entonces voy a tener una que se llama la maxilar y una que va a entrar y se va a ubicar en una región que encontramos. La señalo por aquí. Que se va a llamar la arteria meningea media. La arteria meningea media tiene una relación anatómica con qué punto craniométrico que ubicamos en la cabeza. Profe, pregunta, ¿estructuralmente o muscular? ¿Cuál de las dos? Qué vergüenza. Óseamente. Ese no es el La dura temporal. madre. ¿Cómo? ¿Cuál es el punto craniométrico que encontramos allí? ¿No es el temporal, profe? No, hay un punto craniométrico, ojo, punto Ah, craniométrico. ¿El perio? ¿Es una sutura? ¿Podría ser? No, aquí lo que vamos a encontrar es el terium o la sien. Y recuerden que nosotros decimos, cuando explicamos eso, que una persona que tenga un golpe en esa región, hay que estarle evaluando, especialmente los niños, su estado de conciencia. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, de pronto, bueno, los que vieron conmigo, yo sí les hablaba de eso, que un niño cuando se golpea la parte lateral de la cabeza, hay que tener, bueno, en esa región, hay que tener en cuenta eso porque puede generar una alteración de su, de su estado neurológico. Por eso los niños no se deben dejar dormir cuando se golpean la cabeza. Es por eso, porque posterior al terion pasa la arteria meningea media. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí vemos. ¿Esta cuál es? ¿Esta cuál es? Externa. La primera es la externa y la otra es la interna. La primera es la externa, la segunda. La interna. ¿Y esta última? Esta es la vertebral. La arteria vertebral. Entonces mira que la arteria vertebral entra, pasa por esos forámenes intervertebrales,
entra por el foramen magno, aquí se convierte en basilar y luego se convierte en arteria cerebral posterior. Muy bien, entonces aquí la arteria, estas dos arterias que señalo aquí al lado y lado serían ¿cuáles? La vertebral. Las vertebrales me forman La basilar. La basilar. la basilar, luego serían las Cerebral. Cerebrales posteriores. cerebrales posteriores. Entonces aquí voy a tener esta estructura, si se ubican, ¿cómo se llama? Polígono de Willis. Sí, el polígono de Willis, que es todo este, sí, pero aquí anatómicamente, ¿esto cómo es? Entonces acá tengo, esta es la cerebral anterior. ¿Esta cuál sería? Esta, que es esta misma. ¿Esas serían las medias, profe, mediales? Esta sería la cerebral media, que recuerden que viene de la... ¿Cuál entra por aquí? Que les dije ahorita que tiene un orificio superior, uno inferior y por ahí entra La carótida interna. la carótida interna. Carótida interna. Recuerden que estamos en arterias. ¿Listo? Y esto forma el polígono de Willis. Muy bien, entonces de la meningia media que estamos hablando, que es una rama que viene de la carótida externa, pues voy a tener una hacia la parte superior, que sería la supraorbitaria. Que serían estas que voy a tener por acá. Y una que va a estar por la parte inferior, que sería la infraorbitaria. Ellas van a pasar respectivamente por los forámenes supra e infraorbitario. Listo. Entonces ya me voy hacia el tórax. Entonces ya hemos hablado de las intercostales posteriores de primero y segundo y la arteria, la aorta torácica o descendente que me da las intercostales posteriores inferiores. Entonces aquí vemos, mira la aorta, me da las ramas intercostales posteriores, que son estas, y acá pues tendría las intercostales anteriores. Entonces estábamos hablando de las frénicas superiores, que son ramas de la aorta torácica, las mediastinales o mediastínicas que hacen el mediastino medio, las bronquiales que van hacia los bronquios y las esofágicas que van al esófago. Entonces, bueno, llegamos aquí al abdomen, que esto ya lo habíamos adelantado. Entonces yo les pregunto y ustedes me responden. Estas Frénicas inferiores. Frénicas inferiores. Muy bien. Este tronquito. Celíaco. Celíaco. Entonces vamos a ver cómo las ubicamos aquí. Esta. Y a la Arteria hepática común. hepática Arteria común. hepática común. Esta. Y la gástrica. Arteria esplénica. Lienalo-esplénica. Y acá tendríamos el pedacito. La gástrica Gástrica izquierda. Muy bien. Esta grande. Mesentérica superior. Esta que está al lado y lado. Aquí hay un pedacito cortado. Las renales. Las renales. Estas pequeñitas que veo aquí. Son las gonadales. No. Mira laterales. lumbares. Las lumbares. Aquí hay dos ramitas. Una aquí y la otra acá. Las gonadales. Las gonadales, que
que pueden ser Ováricas. Sí, Ováricas o testiculares. testiculares. Listo. Luego tengo esta. Mesentérica inferior. Mesentérica inferior. Mesentérica Bien. inferior. Esta y Ilíaca. esta. Ilíacas comunes. Ilíacas comunes. Y entonces, la que se continúa hacia el muslo y la que se queda por acá internamente, ¿cómo sería? Interna y externa. Ajá, Ilíaca interna la y externa es la que se continúa pasando por el canal inguinal y la interna se va a quedar en la parte pelvis. interna. Y acá tenemos una que van a ir hacia la parte de la pelvis. Recuerden que la mesentérica inferior va a dar una ramita que se llama la rectal superior. ¿Listo? Porque la rectal media e inferior son ramas de la ilíaca interna. Bueno, entonces aquí tenemos el tronco celíaco. Entonces ya sabemos que hacia el lado izquierdo tenemos, ¿cómo se llama esa? La gástrica izquierda. Gástrica izquierda, esta. Esplénica. Lienalo-esplénica, esta. La hepática común. Desde la hepática común voy a tener una hacia el hígado. La hepática propia. Hepática propia y otra que va a ir hacia la curvatura mayor del estómago, que sería la gástrica derecha. La gástrica derecha. Muy bien. Entonces voy a tener una que se llama la gastromental, que es una rama de la gastroduodenal, que sería estas que voy a tener aquí. Y tenía la gastromental, que corresponde a una rama de la lienal, que sería esta de acá. ¿Listo? Gastromental derecha, gastromental izquierda. Arteria mesentérica superior. ¿De dónde viene? La aorta. De la aorta abdominal. Entonces recuerden que ella me va a irrigar la mitad derecha y parte de del colon transverso, y me va a irrigar las tres porciones, las dos porciones, eso sería el colon ascendente, y me va a irrigar el yeyuno e ilion, que son partes del intestino delgado. O sea que lo que queda sería de la arteria mesentérica inferior. Entonces aquí tenemos la mesentérica inferior. Entonces ella, ¿qué hace? Me irriga la mitad del colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo y recto, que aquí lo veo. ¿Listo? Entonces, ¿sí ven las relaciones que tenemos acá? Mesentérica superior, mesentérica inferior. Y aquí las dos pues hacen una anastomosis para irrigar la mitad del colon transverso. Entonces, esto es. Profe, pregunta. Mesentérica superior, dime. Mesentérica inferior. Dime. Cuando se va a hacer una recesión de esas, por lo menos del transverso, ¿sí? El colon transverso. ¿Cómo hacen entonces los cirujanos? Ellos hacen anastomosis entre la inferior y la superior para poder irrigar las demás, pues las partes que quedaron, que cortan, o sea, que recesionan. Es que aquí hay una que se llama la cólica media. Aquí. Entonces, si está más hacia la derecha, por ejemplo, si cortaran, bueno, yo no sé de cirugía, no sé, pero si van a cortar aquí,
y van a cortar aquí. Y ese es el pedazo que van a quitar. Pues al quitarlo, esto seguiría irrigado por la mesentérica inferior y esto seguiría irrigado por la mesentérica superior. Como entre las dos se hace una anastomosis para esta porción del intestino, pues ya no habría necesidad, o sea, la anastomosis la pueden quitar porque van a quitar todos esos pequeños vasitos que hay aquí. Pensaría yo. Yo de cirugía no tengo ni idea, pero desde esa lógica, pues no pasaría nada porque esta porción de acá sigue siendo de la mesentérica superior y esta de la mesentérica inferior, porque lo que estoy quitando es esto. Y aquí este pedazo está irrigado por los dos porque hacen una anastomosis a través de la cólica media. Vale, profe, gracias. Pues pensaría desde esa lógica sin ser cirujano. ¿Listo? Entonces luego tengo, esta es una vista posterior. Entonces, ¿esta arteria cuál es? La mesentérica inferior. Mesentérica inferior. Entonces mira que aquí me está dando la rectal superior. ¿Y esta cuál sería? La La ilíaca ilíaca común ilíaca derecha. la primera es La primera, esta. ilíaca Ilíaca derecha. común derecha. Izquierda es la Izquierda, bro. ilíaca Izquierda. interna. Esta sería la ilíaca interna izquierda y esta la ilíaca externa derecha. Ah, Eso es ok, posterior. estamos viendo lo de posterior. Okay. Estamos viendo lo posterior. Entonces, a nivel de la aorta abdominal, pues ya lo vimos, la renal derecha, la renal izquierda. La renal derecha pasa posterior a la vena cava inferior. Y mira que la vena renal izquierda se ubica posterior a esta arteria. ¿Cómo se llama esta? Mesentérica superior. La mesentérica superior. Entonces aquí lo mismo esquema, renal derecha e izquierda. Sino que aquí, por ejemplo, puede pasar que la vena renal izquierda puede presentar una patología por una compresión, dado por la arteria mesentérica superior. Entonces me voy a la arteria ilíaca interna. Entonces la arteria ilíaca interna me va a dar unas arterias que se llaman las glúteas superiores, glúteas inferiores y me va a irrigar los órganos pélvicos. ¿Cuáles son los órganos pélvicos? Pene y la vagina. Voy a tener útero en el caso de las mujeres. Oh, bueno. Vejiga. En el caso de hombre y mujer. Entonces de aquí ya voy para miembros inferiores. Esta arteria es ¿cuál? Que se continúa como ilíaca Esta la externa. externa. la ilíaca externa, que se continúa como Femoral. femoral. Entonces ella sigue descendiendo. Va a haber una rama lateral, una posterior, pero esta que desciende va a pasar posterior a la rodilla. Se pasaría a llamar como arteria poplitea. O sea que ya me voy a ubicar anterior o posterior al miembro inferior. Superior. Posterior. Me voy a ubicar posterior. Entonces, la arteria poplitea, que sería esta, se va a convertir en tibial. Tibial. Una que se hace anterior, que sería como, ¿cómo se llamaría? La tibial en su parte anterior. Arteria tibial anterior, y otra que sería la
tibial 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 posterior. 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 Va a haber una ramita que se va a ir por la fíbula, que sería la rama fibular. Entonces, la tibial posterior, a la altura del pie, se va a formar en plantar medial y plantar lateral, que la voy a tener acá siguiendo los nervios tibiales plantar medial y tibial plantar lateral. Y la tibial anterior va a terminar en el dorso del pie como arteria dorsal del pie. Entonces aquí la vemos. Entonces tengo la arteria tibial anterior, que aquí se forma la arteria dorsal del pie, donde yo tomo un pulso. ¿Qué pulso tomo aquí? Pedio. El pulso pedio o el pulso pedial. Y esa es la parte posterior en la planta del pie. Entonces tengo tibial lateral y tibial medial. ¿Listo? Entonces ese es el recorrido que se hace a nivel de arterias. Bueno, entonces cuando hablamos de venas, les hago una pregunta en relación con las arterias. ¿Qué diferencia hay desde el punto de vista del flujo de la sangre? ¿Va del centro a la periferia o de la periferia al centro? De la periferia al centro. Listo, entonces las venas recuerden que va de la periferia. Si hablo de la periferia, ¿a qué estructuras me estoy refiriendo? Miembros superiores e inferiores. Miembros superiores, miembros inferiores y ¿qué más? Me faltaría una parte. ¿Cuál faltaría, chicos? La cabeza. Entonces yo tendría la cabeza, miembros superiores, miembros inferiores. Entonces la sangre lo que haría es un flujo hacia el corazón. ¿Listo? Entonces, ¿qué hablábamos? Que la sangre de miembros inferiores y de miembros superiores van a ir en contra de la gravedad y la sangre de la cabeza va a ir a favor de la gravedad. Listo. De las venas, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que ustedes ya saben? Que son aplanadas, Que son más delgadas, son más delgadas, ¿qué más? tienen un color como más oscuro. Tiene un color un poco más oscuro. ¿Qué otra cosa podemos decir de ellas? Profe, que tiene unas válvulas para que la sangre no se devuelva. Que internamente tienen unas válvulas para que la sangre no se regrese. ¿Qué tipo de sangre transporta? Sangre rica en dióxido de carbono y desechos. Pero hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Pues las venas pulmonales. Las venas pulmonares. Bueno, muy bien. Entonces nosotros estábamos hablando que la sangre va de la periferia hacia el centro. Entonces aquí estamos viendo esta estructura medianamente rígida que veo aquí, que cubre, es una de las membranas o es la meninge más externa. ¿Cómo se llama esto? Que cubre el encéfalo. La dura madre. No La sé. dura madre. Entonces Dura recuerden madre. que el cerebro, el encéfalo está dividido en dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo. Y en medio va a haber un surco para el seno sagital superior. ¿Listo? Entonces a este surco van a drenar diferentes venas para luego pues llegar a unos puntos determinados. ¿Listo?
Entonces, por ejemplo, aquí vemos las ramas de las arterias y venas meningías medias, las venas cerebrales superiores que están por debajo de la aracnoides. Recuerden que nosotros tenemos 3 capas. La más externa es la dura madre. Hay una intermedia que se llama ¿cómo? Aracnoides. Aracnoides. Aracnoides, y una más inferior que es la Ya madre. Ya vía madre. madre. Entonces aquí dicen que las venas cerebrales superiores pasan por debajo del aracnoide, o sea que estarían pasando por aquí. Las venas cerebrales inferiores, la cerebral media, mucho de esto, o sea, mucho, diría que casi todo no se ve, porque nosotros pues en los cortes no los vemos, pero es como para que usted tenga referencia hacia dónde van. Aquí tengo, esto es un corte de qué tipo, de los que ustedes han visto. ¿Ese es un corte de qué tipo? Transverso. ¿Es transverso? ¿Quién dice algo diferente? Coronal. Coronal. Es Coronal. corte coronal. Entonces aquí lo que estoy viendo es el seno sagital superior, por el cual va a comenzar a drenar la sangre de las estructuras que hemos visto previamente. Entonces esa sangre va a drenar por todo esto, se llama el seno sagital superior, que va a ir hacia la parte posterior, donde voy a tener un foramen grande, que me va a permitir la formación de una de las venas que drenan la sangre de la cabeza. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llama ese foramen grande que ubico aquí? El yugular. El foramen yugular. Muy bien, aquí está. Entonces, si ustedes recuerdan, en la fosa posterior de la base interna del cráneo, nosotros hablamos de una eminencia cruciforme, que decimos que hay un surco para el seno transverso, el seno sigmoideo, y que van a terminar aquí. Entonces recuerden que en el encéfalo yo tengo unos espacios que se llaman ventrículos, por el cual va también a circular líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí tengo el ventrículo lateral, voy a tener el tercer ventrículo y acá tengo el cuarto ventrículo. Como yo tengo 2 ventrículos laterales, se tomarían como el primero y el segundo. Entonces aquí ya vemos el esquema de cómo la sangre está pasando por acá. Una parte se va a drenar por una vena que está en la cara, que se llama la vena angular, que esta vena drena el 10% de la sangre del encéfalo, y el resto pues va a salir por acá. O sea que ¿qué porcentaje va a ser drenado a través de la vena yugular interna? Si esta drena el 10, ¿esta cuánto drenaría? 90, profe. El 90%. Entonces acá tengo unos senos, el seno recto, tengo el seno transverso y acá tengo el seno sigmoideo que termina aquí en el foramen yugular. Y recuerden que el foramen yugular está en la base, lo puedo ver por la base interna y externa del cráneo, y corresponde en su ubicación a la fosa posterior. Bueno, entonces aquí este esquema ya lo conocen. Entonces tenemos el seno sagital superior, hay un recorrido, seno transverso, luego seno sigmoideo y pues va a terminar en el foramen yugular. Aquí tengo, esta estructura es la dura madre, que por información general ella recubre el lobo occipital en su parte inferior, o sea, también lo cubre por la parte superior, pero esta estructura se llama la tienda del cerebelo, que lo que hace es separar a través de la dura madre lo que sería el cerebelo del lobo occipital. Acá tengo un seno que es de una importancia clínica para Profe, qué tenerlo en pena, cuenta. ¿podría repetir esa parte? Es que no, ¿Cuál parte? la que dijiste anteriormente. Esto de la tienda del cerebelo. Sí, profe. ¿Recuerdas que el encéfalo, bueno,
Vamos a hacer aquí como un dibujito así. A ver, viene como así. Y aquí viene el tallo. Y acá tendría el cerebelo. ¿Listo? La dura madre lo recubre por fuera. Entonces aquí lo cubre y divide el lobo occipital del cerebelo. Entonces a esta parte de aquí, que sería esto, se le llama la tienda del cerebelo. O sea, tienda es como una carpa. Y eso es lo que, esa es la función pues, de lo que estoy hablando allí. También les decía que aquí hay una estructura que se llama el seno cavernoso, que tiene una implicancia clínica que ahorita vamos a verla. Y aquí pues tendríamos la vena oftálmica, que luego pues se continuaría como la angular, se formaría, drenaría en la angular y que sería la vena que drena un 10% de la sangre del encéfalo. Entonces aquí vemos todo el recorrido, mire el alto porcentaje, el alto volumen que estaría teniendo el foramen yugular para drenar la sangre. Listo. Entonces ahora nos vamos, las venas, ya dijimos que lo que hace es drenar la sangre de la periferia al centro. Entonces acá tenemos, estamos en una vista lateral, tenemos esta vena que se llama la vena temporal superficial, que ella al descender se va a continuar como una vena que se llama la retromandibular, que junto con las venas faciales que voy a tener acá, ellas me van a formar una vena que se llama la vena yugular externa, que ella la voy a ubicar en la región lateral del cuello. ¿Sí recuerdan la región lateral del cuello? ¿Qué estructura la delimita? ¿Sí lo recuerdan? Chicos. Profe, qué pena, la yugular externa, ¿quién la forma? ¿Cómo? ¿Quién forma la yugular externa? La yugular externa la forma la confluencia de la retromandibular y la vena facial. Voy a formar esta, la yugular externa, porque también vamos a tener una vena que se llama la yugular anterior. Entonces yo les estaba diciendo que teníamos, déjame que esté el cuello, está la cabeza, bueno, acá, aquí tengo la... Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Espérate un momentico, yo una cosa. Lo que les estaba diciendo es que yo tengo, este sería pues, el cuello. Aquí tendría la clavícula. Aquí tengo un músculo que se llama el esternocleidomastoideo. Listo. Y aquí, esta región, esta parte de acá, corresponde a la región lateral del cuello. Y en esta región es donde yo voy a ubicar la vena yugular externa que pasa anterior al escaleno, anterior al esternocleidomastoideo. ¿Listo? Entonces esta es la región donde yo la puedo ubicar, en la región lateral del cuello. Listo, bueno, entonces es lo que estábamos hablando. Entonces, a la vena yugular externa, pues va a drenar la retromandibular, va a drenar la vena facial y ya lo habíamos visto ahorita que internamente, bueno, o medial y profunda a la vena yugular externa, pues tengo la vena yugular interna.
Listo. Bueno, entonces, entonces la vena retromandibular ella se forma de las venas maxilares y la vena temporal superficial. Recuerden que ellos lo que están haciendo es, van avanzando y en la medida que pasen por un sitio, reciben el nombre del sitio por el cual están pasando, para luego formar otro vaso sanguíneo. Entonces la temporal superficial junto con las maxilares me van a formar la retromandibular, y la retromandibular junto con la facial me va a formar la vena yugular externa. Entonces aquí vamos a tener un plexo que se llama el plexo venoso pterigoideo, que está relacionado con el proceso pterigoideo. Entonces acá, mira el recorrido que tenemos: vena angular, que acá tenemos, luego la nasal externa, a ella, esta es la facial, entonces se drena la labial superior, la labial inferior, la facial profunda, y me van a formar la facial. Entonces yo la facial la voy a ubicar anterior al ángulo de la mandíbula, y ella drena, y junto con la retromandibular que viene acá, me forma la yugular externa. ¿Listo? Entonces vuelve y juega lo que estábamos hablando. Tenemos la temporal superficial, la maxilar, retromandibular. Ella viene y me va a formar, junto con la vena facial, me van a formar la vena yugular externa, y una parte de ella, de la retromandibular que se divide, me va a drenar a la vena yugular interna. Entonces en la cara hay algo que se llama el trígono peligroso de la cara, y es, por ejemplo, aquí a la altura de la cara, entre el arco cigomático, la nariz y el labio superior. Por ejemplo, especialmente cuando hay barritos, yo puedo comenzar a apretarme ese barrito, lo puedo infectar, y el cuerpo extraño que se forme allí puede migrar y se puede ir vía vena facial hasta llegar a este seno que se llama el seno cavernoso. Y este seno cavernoso está lateral a la silla turca. O sea que una infección que se pueda ir vía a través de esta vía, puede generar una complicación. Entonces por eso sugieren que las espinillas que dan en la cara no se deben apretar con las uñas, se debe utilizar otro tipo de elemento. Listo, bueno, entonces ya dejo la cabeza y me voy al cuello. ¿Esta qué región del cuello es? Anterior. Esta es la Anterior. región anterior. Entonces aquí, ¿qué estructuras vasculares identifico? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta? La primera, ¿cómo se llama? Yugular interno. Vena yugular interna. ¿Y la segunda? ¿Está aquí? Carótida común derecha. Carótida común derecha y carótida común izquierda acá. Entonces, a la vena yugular interna van a drenar la vena tiroidea superior, y también va a drenar la vena laringea superior. Entonces la laringea superior pues me drena, perdón chicos,
Listo, chicos. Entonces lo que les decía, aquí tengo la vena laringea superior que va a drenar a la yugular externa. Luego tengo la vena laringea inferior que luego va a atravesar la glándula tiroides, que esa sería la laringea media, y acá tendría la laringe inferior. Entonces mira que unas drenan directamente a la yugular, por ejemplo la laringe inferior, la tiroidea inferior va a drenar a la vena brachiocefálica. Y recuerden que hablábamos que la vena brachiocefálica del lado derecho y del lado izquierdo me forman esta vena que es la vena cava superior. Listo. Bueno, entonces ya nos vamos a miembros superiores. Entonces nosotros tenemos una vena que se hace lateral y otra que se hace medial. La vena lateral, ¿cuál es? ¿Cómo se llama esta? Cefálica. La cefálica y la basílica. Entonces la cefálica pasa por un surco que se llama el delto pectoral y va a desembocar en la axilar. La basílica entonces se hace medial. Entonces aquí al nivel del antebrazo pues tenemos una serie de venas que van a drenar hacia ellas. Entonces tenemos una vena. Lo que pasa es que recuerden que estas es difícil verlas porque son superficiales, entonces cuando se diseca pues normalmente se llevan. Entonces tenemos la mediana del antebrazo, que va a tener una cefálica mediana y una mediana cefálica y una mediana basílica. Entonces la mediana basílica pues va a drenar a la basílica y la cefálica obviamente a ella. Entonces aquí las tenemos. Entonces lateralmente voy a tener una cefálica accesoria que va a drenar a la cefálica, que aquí la estoy viendo. Ya recuerden que hablábamos que ella se hace anterior, o sea, se forma, posterior y luego a la altura del antebrazo se hace anterior y sigue. Lo mismo sucede con la basílica. Entonces de ahí ya pasamos al tórax, porque lo que tenemos pues a un lado vamos a tenerlo al otro. Entonces aquí tenemos la confluencia de estas dos venas. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? La brachiocefálica. Las venas brachiocefálicas. Entonces ellas me van a formar la cava superior. Hacia el lado derecho, aquí tendría, como lo vemos en el esquema, este es el esófago, esta es la vena ácigos, que puede drenar directamente a la cava o puede drenar a la brachiocefálica del lado derecho. Y al lado izquierdo vamos a tener la hemiácigos, que ellas se forman de las venas lumbares del lado izquierdo, asciende. Entonces una parte de ella drena hacia la vena ácigos y la parte superior se llama la vena hemiácigos accesoria, que también va a drenar a ella. Entonces hemiácigos accesoria y hemiácigos drenan a la ácigos y la ácigos puede drenar directamente a la cava superior o a la brachiocefálica del lado derecho. Ya acá vemos pues la lumbar ascendente que están drenando, se forma, pasa posterior a la renal y luego pues sigue como vena hemiácigos. Aquí estoy ubicado en un espacio que tiene como relación al corazón. ¿Ese espacio cómo se llama? Mediastino. ¿Pero mediastino qué? Mediastino anterior. Anterior. ¿Mediastino anterior? Medio. ¿Medio? Antero posterior. Posterolateral. Los mediastinos son, si los veo lateralmente, voy a tener uno anterior, uno medio y uno posterior. El anterior, recuerden que está delimitando la cara esternocostal del
corazón con la pared posterior del esternón. Mediastino medio, ¿quién lo ocupa? Mediastino medio, ¿quién lo ocupa, chicos? Corazón. El corazón, o sea que lo Corazón. que estoy delimitando allí es el mediastino posterior. Entonces aquí estamos viendo la relación de las venas con las diferentes estructuras que yo voy a ubicar aquí. Entonces tengo la vena ácigos, mira que ella se ubica lateral y posterior al esófago. Y aquí este sería el bronquio principal del lado derecho. Entonces la vena, mira cómo pasa por encima de ella para drenar a la cava inferior, cava superior en este caso. Listo, que la tomo como una referencia. Pero también les decía que podría drenar directamente a la brachiocefálica del lado derecho para luego llegar como vena cava. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos las venas torácicas internas. Si fuese mujer, sería la mamaria interna. Y las venas intercostales anteriores, que ellas van a drenar respectivamente a las venas brachiocefálicas derecha e izquierda. Y ellas me están recogiendo la sangre de la pared anterior del tórax. Por aquí como que va a llover. Listo. Entonces ya nos vamos al abdomen. Entonces en el abdomen vamos a tener la vena mesentérica superior, que ella que en este caso que drenaría la sangre. ¿De dónde? ¿Cómo, profe? La vena mesentérica superior me está drenando la sangre ¿de qué órganos? El intestino, profe. Sí, pero ¿cuál de los dos? El O los dos. Entonces, bueno, cuando hablamos de cólica, mire, aquí hablo de cólica media, cólica derecha, iliocólica. Entonces, la vena mesentérica superior me está drenando la sangre de el colon ascendente y parte del colon, la mitad del colon transverso. Recuerda que la veíamos ahorita cuando Gary me hacía la pregunta de que si se hacía una recesión del colon transverso, ¿qué podía pasar allí? Y también la vena mesentérica superior me va a drenar la sangre del yeyuno a través de las venas yeyunales y del ilion, que es una parte del intestino delgado, a través de las venas ileales. Entonces ellas drenan aquí y me forman la vena mesentérica superior. Este órgano que está acá es el vaso y este es el páncreas. Y la sangre de ellos va a estar drenada por esta vena que se llama la vena lienal. Y la vena lienal se une con la vena mesentérica superior y me forma esta vena. ¿Qué es la vena? ¿Cómo se llama esa vena que está en la puerta del hígado? Mesentérica inferior. No, la vena que está en la puerta del La hígado. porta hepática. La vena portal hepática. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la conformación de la vena portal hepática. Está dada ¿por qué? ¿Por qué venas? ¿Qué vena la forman? De lo que hemos visto. La mesentérica superior y la esplénica. Vena mesentérica superior y la lienal o esplénica. ¿Listo? A la lienal o esplénica drena la mesentérica inferior. Esta sería la configuración normal. Pero pueden haber otras configuraciones en cuanto a, por ejemplo, a dónde está llegando la mesentérica inferior. Por ejemplo, en este caso, la mesentérica inferior junto con la lienal y la esplénica
estarían formando la portal hepática. Mírala aquí. Aquí tenemos que la mesentérica inferior está drenando a la mesentérica superior. Y aquí pues un punto diferente porque normalmente la alienal va a llegar a un punto medio del recorrido de la alienal. ¿Listo? Entonces estas son las variaciones, pero la portal se forma de la vena mesentérica superior y de la vena alienaloesplénica. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el resto de venas que están relacionadas por su nombre con el tronco celíaco van a drenar a la vena portal hepática. Entonces acá tenemos la vena gástrica izquierda. Entonces mira que está drenando la portal hepática. Vena gástrica derecha también está drenando a ella. Y las venas gastromentales van a drenar a la mesentérica superior. O sea que toda la sangre de esta región va a llegar a la vena portal hepática. ¿Listo? Entonces aquí tenemos ya un esquema más grande. Entonces, ¿qué sucede con la vena portal hepática? Ella entra y al entrar se divide en dos. Una vena portal hepática derecha y una vena portal hepática izquierda, que dentro van a hacer todo su proceso a nivel de la fisiología del hígado y luego van a drenar a la vena cava inferior a través de las venas hepáticas. Pregunta, ¿la vena cava inferior en relación con el hígado es anterior o posterior? Posterior. Posterior. Ella es posterior. Por eso estábamos diciendo que las venas no llevan solamente, o es que es inexacto decir que llevan desechos, porque mira que ellas absorben los nutrientes que están siendo recogidos por el intestino delgado. Entonces no es exacto decir que llevan desechos y sangre desoxigenada. Entonces aquí vemos el esquema general. Entonces, mira toda la red. La vena mesentérica superior, recogiendo la sangre del colon ascendente, de la región ileal, de las asas intestinales. Y la mesentérica inferior, pues de lo que estamos hablando, del duodeno, perdón, del colon, la mitad del colon transverso, flexura cólica derecha, colon descendente, colon sigmoideo y recto. Entonces aquí, nuevamente el esquema, con mejor detalle. Mire, mitad derecha, mesentérica inferior, mitad izquierda, mesentérica superior. Y hay una concomitancia con las arterias. Entonces tengo arteria mesentérica superior y ella ¿qué me irriga? Chicos, la mesentérica superior, ¿qué irriga? Ascendente, colon ascendente y El ilión, el yeyuno. El ilion, el yeyuno. Y la mitad del colon transverso. ¿Y la arteria mesentérica inferior? colon descendente. Descendente y recto. Listo. Bueno, entonces aquí, mira el esquema. La sangre a través de la vena alienaloesplénica, mesentérica inferior, mesentérica superior, va a llegar acá. Entonces dentro del hígado, entonces entra la vena portal hepática, lateralmente tengo la vena portal hepática derecha, perdón, izquierda, derecha. Dentro van a haber unos lóbulos
donde hay unos sinusoides y de allí van a salir unas venas que se llaman las venas centrales. Estas venas centrales, las del lado izquierdo, las del lado derecho, van a terminar formando las venas hepáticas que van a drenar ¿a dónde? Acá inferior. ¿A dónde? Cava inferior. A la cava inferior. Muy bien. Entonces a la cava inferior, a la altura por encima del borde superior del hígado, pues van a drenar las hepáticas. A ellas, entonces me van a drenar las venas renales, me van a drenar las venas frénicas inferiores, que las ubico en la cara inferior del diafragma, la vena sacra mediana, que la veo acá, y voy a tener al lado derecho la vena gonadal derecha, que en el caso de los hombres sería la vena testicular, y a la renal va a drenar la vena gonadal izquierda, que si fuera hombre sería la testicular izquierda. Eso, entonces mire la diferencia que puede haber entre el volumen de los dos vasos sanguíneos, que por eso se puede presentar con mayor frecuencia dilatación de un plexo, que se llama el plexo pampiniforme a nivel del testículo, por el volumen de la vena renal izquierda. Entonces aquí tenemos, esta es una vista posterior y esta es una vista anterior de la pelvis. Aquí tenemos en nombres similares, estos son los vasos ilíacos, esta sería la aorta, ¿qué? Abdominal. La aorta abdominal. ¿Esta arteria sería cuál? Mesentérica inferior. Mesentérica inferior. Entonces de la mesentérica inferior yo voy a tener una vena que se llama la vena rectal superior y la arteria rectal superior. Las venas, al igual que las arterias, se dividen en dos. Entonces aquí las tengo. La que está, esta, ¿cómo se llama? La grande. Ilíaca interna. Ilíaca Ilíaca, interna. ilíaca común. No, esa es la izquierda. Ilíaca A la izquierda. izquierda Sí, pero ¿sería interna o externa? interna. Entonces, esta sería la interna y esta sería la externa. ¿Listo? Y aquí tendría a nivel de venas. ¿Esta cuál sería? La externa. La ilíaca, ¿La ilíaca qué? esa es la derecha Pero sería externa o interna. externa. ¿Y sería derecha? Izquierda. Esta es Está izquierda posterior. porque mira la vista anterior. Esta sería la ilíaca externa izquierda y esta sería la interna. Pero, profe, eso también lo maneja como vena, ¿no? Sí, o sea, tenemos vena ilíaca y arteria ilíaca interna, derecha, lo mismo está con arteria. O sea, tienen el mismo nombre. ¿Listo? Entonces, mira que acá tenemos lo que veíamos. Esta estructura, ¿cómo se llama? La aorta abdominal. La aorta abdominal. ¿Y esta? Cava inferior. En la cava La inferior. cava inferior. Entonces, mira que la cava inferior me está drenando la gonadal derecha. Y aquí tengo la gonadal izquierda que mira que está llegando aquí, A la vena renal. a la vena renal. ¿Listo? Entonces, mira que ellas aquí están muy similares en su nombre y en su ubicación y recorrido. Entonces, aquí tengo esta que, bueno, esta, espera, no es con esta. Esta, ¿cómo se llamaría? Ilíaca común. La ilíaca común, ¿de qué lado? Izquierda.
izquierda. Entonces aquí sería esta. Ilíaca externa izquierda. Externa, muy bien. Y la derecha, pues la interna izquierda, pues ya aquí ya no la podemos ver. Hacia la parte posterior, entonces tenemos la glútea superior, la glútea inferior. Ellas van a drenar ¿a qué vena? A la ilíaca interna. A la ilíaca interna, y ella drenaría luego ¿a dónde? La ilíaca común. La ilíaca común. Bueno, entonces, perdón, ya me voy a ir acá. Este sería la red venosa dorsal del pie del lado derecho y el lado izquierdo. De aquí se van a formar dos venas que son grandes e importantes. Una que es medial, que se llama la vena safena magna. Y una que se hace lateral, que luego se hace posterior, la vena safena parva. Entonces, si recuerdan cuando estábamos en el anfiteatro, yo les decía que en la parte superior yo voy a tener que la vena safena llega lo más alto posible antes del canal inguinal, y que junto con la vena femoral profunda, la vena femoral superficial y la vena safena magna, pues me formaban la vena femoral, que al pasar posterior por el canal inguinal se convertía en ¿qué? ¿Cómo, profe? ¿Se acuerda que yo les decía que la vena... Yo les decía que la vena safena llegaba arriba? Este es el canal inguinal, este es el ligamento inguinal. Entonces aquí yo tengo otra vena que es la femoral profunda. Llega a la vena femoral superficial, y que las tres ya me formaban, era la vena femoral. Entonces que la vena femoral cuando pasaba de miembro inferior a cavidad abdominal se llamaba ¿cómo? La ilíaca. ¿La ilíaca qué? Externa. La ilíaca externa. Entonces aquí tengo, mira, la vena safena magna o mayor se hace medial, ella asciende. Aquí tengo vena safena magna, que es medial, y vena safena parva, que es lateral. ¿Listo? Que se forman de la red venosa dorsal. ¿Qué es la arteria dorsal del pie? ¿Qué es esta? ¿Es una rama de qué arteria? De la tibial posterior. No, tibial anterior. Entonces aquí vemos. Profe, una pregunta, ¿en esa de las arterias en los pies pasa lo mismo que en la red palmar? Sí, ellos forman unos, ¿qué? Bueno, no recuerdo bien, porque ahí sí sería mentira decirte si es como el arco palmar superficial y profundo a nivel de la mano. No lo recuerdo bien. Pensaría que sí, porque es que acuérdate que se forman unas venas tibiales y esas son profundas. Pensaría que sí, mas no lo tengo claro ahorita. Puedo revisar y luego te cuento. Entonces acá tengo la vena safena parva, que recuerden que dijimos que ella es retromaleolar lateral, ella asciende, que va a desembocar a la vena poplitea, y la vena poplitea se continúa como femoral femoral superficial, va a llegar con la femoral profunda, y luego cuando pasa el canal junto con la safena, pues ya sabemos cómo se llama, que sería la femoral. Entonces miren lo que tenemos acá. La vena safena magna, que viene aquí. Esta sería la vena femoral. Recuerde que a ella
van a llegar aquí, una superficial y una profunda, porque realmente si siendo muy rígidos con el concepto, este pedacito correspondería a la vena femoral, este pedacito. Y aquí pues tengo el paquete van, que seamos vena femoral, arteria femoral, nervio femoral. Listo, chicos.